la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, ayer fue un día muy movido en tribunales y esto precisamente por el caso del dron. ¿Recuerdan ustedes ese dron que explotó en pleno desfile militar en el 2018 que causó una corrida de los militares que estaban... Un revuelo total, pánico. Y una situación de verdad en donde Maduro se asustó bastante y se vio la reacción de susto de todos los que estaban con él. Bueno, ese dron explotó. Quizás la intención era de asustarlo, pero por la vista el gobierno ha acusado a varios venezolanos, 17 venezolanos, de estar presuntamente involucrados en un complot de magnicidio. El problema es que, como ocurre en estos casos, han caído justos por pecadores. Y ha caído mucha gente que no tiene nada que ver con este caso porque hasta el momento el Ministerio Público no ha demostrado absolutamente nada de su responsabilidad o culpa en este tema. Pero también está otra situación, la situación de políticos como Juan Requesens, que fue señalado como prácticamente ser el autor intelectual de este atentado contra Maduro, como lo califican ellos. Pero, ¿por qué les he hecho este cuento? Porque ayer el juicio debería haber tenido su final, porque ya no da más. Y eso no sucedió. Eso no sucedió. Resulta que llegó primero, habían convocado a las 11 de la mañana del día de ayer la audiencia, y eran las 5 de la tarde cuando la audiencia se inició. Le estoy hablando hora venezolana, 5 de la tarde hora venezolana. Cuando se inicia la audiencia, pues empiezan las exposiciones de alegatos finales. Es decir, cada abogado de cada persona que esté allí en ese caso, o de los defendidos en ese caso, pasa a hacer su alegato final. Entonces resume prácticamente la posición y el por qué su defendido es inocente. Bueno, pasaron 6. A las 11 de la noche, 11:30 de la noche, el juez pues decreta pues el cierre y su prolongación el día de hoy, aparentemente a las 3 de la tarde. Y siempre digo aparentemente en el tema judicial. Porque siempre pasa. Hay algo que ocurre, hay alguna situación. Si ellos no quieren que la audiencia se realice hoy, no la hacen, se realiza. Porque no hubo transporte, porque no hubo X, Y, porque faltaron los fiscales. Bueno, siempre se inventan alguna excusa. Hoy debería terminar este juicio. En el sentido estricto del derecho, todos deberían quedar en libertad. 4 años tienen detenidos desde el 2018. 4 años detenidos. Y la mayoría de ellos son inocentes porque el Ministerio Público no ha logrado demostrar ninguno de los delitos. En el caso de Requesens le acusaron 7 delitos y no se lo han logrado demostrar. Porque no tienen las pruebas. Ellos siempre, el Ministerio siempre está en el caso de que jamás tiene una prueba, jamás tiene una veracidad para poder condenar a alguien. Claro. Simplemente los retienen, los mantienen ahí sin realizarle ningún tipo de juicio. Y a los jueces le ordenan que los sentencien. Y lo sentencie por cualquier cosa que se le invente. Y resulta que los jueces también entienden que forman parte de la comisión de un delito de violación de derechos humanos que no prescribe cuando ellos determinan responsabilidades inexistentes a partir de falsas pruebas o pruebas inexistentes dentro de los juicios. Los jueces también saben que ellos son culpables de esos delitos y que en algún momento el largo brazo de la ley los va a alcanzar, la justicia penal internacional. Pero bueno, más allá de todo este puente se cayó hace 5 años. Aquí hay una demostración palpable. La finalización de este juicio, se dé la decisión que se tenga que decidir y sobre todo, ojalá, es mi aspiración, que la justicia brille, pero brille por la justicia. Pero no brille por su ausencia, que es lo que siempre hace. Es exacto. Entonces no queremos que brille por la ausencia y estar mañana dándole un comentario
sobre esta situación. Y en otro orden informativo, el ex canciller Londoño, Colombia se equivocó en el manejo de la relación con Venezuela, pues así el anunciado restablecimiento de estas relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, rotas desde hace más de 3 años, pues es necesario lo que ha afirmado el ex canciller colombiano Julio Londoño Paredes, quien considera que el país se involucró demasiado en los asuntos venezolanos. Londoño es uno de los mayores conocedores de estas relaciones con Venezuela, pues fue ministro de Relaciones Exteriores durante los 4 años del presidente Virgilio Barco. Recordemos que este periodo fue de 1986-1990, cuando le tocó manejar una de las peores crisis en el país, porque poco pues acababa con la guerra de 1987 y como oficial del ejército en los años 60 exploró todas las fronteras del país, tras lo cual creó la Oficina de Fronteras de la Cancillería. Creó, además, el actual gobierno se ha involucrado, según lo viene mencionando, se ha involucrado demasiado, y no solamente se involucró demasiado, sino que en un momento determinado los Estados Unidos consideraron que Colombia era un país que estaba totalmente listo para actuar de la forma como ellos estaban pensando con respecto al régimen venezolano, al régimen de Nicolás Maduro. Creo que ahí, objetivamente, hubo un error del gobierno, es lo que ha afirmado Londoño a través de una entrevista. Bueno, una vez el ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. No hay Santa Lucía que valga. Bueno, seguimos con más información. Hoy ha sido protestas en Caracas. Caracas se ha inundado de protestas de trabajadores activos, de educadores, de trabajadores del sector de educación, pero no solamente ellos, sindicatos de otras organizaciones también se han sumado, otros trabajadores públicos se han sumado y jubilados y pensionados. Es decir, yo creo que la de hoy es una de las marchas más grandes del sector laboral en Venezuela y es una marcha que, fíjense cómo está el ambiente en la calle, fue convocada de ayer para hoy. Entonces esto significa que la gente está restiada, está dispuesta al todo por el todo. Porque ya están cansados. Obviamente el instructivo ONAPRE acaba con el tema de las contrataciones colectivas en Venezuela. Genera una situación en donde cualquier aumento salarial no se ve reflejado en la contratación colectiva, porque estas contrataciones colectivas no tienen, según la propia Constitución de Venezuela, carácter retroactivo. Es decir, usted no puede aplicar una medida hoy que viole un derecho consagrado y conseguido a través de otras contrataciones colectivas anteriores. Esto lo entiende cualquier abogado penalista y cualquier abogado laboral en cualquier parte del mundo entiende esto, y un ciudadano y un sindicato también lo entiende. Así que ocurre que ellos han pretendido quitarle los beneficios laborales conseguidos ya a los trabajadores con un instructivo. O sea, un instructivo que es en el orden administrativo es como una norma de tercer nivel, pasa por encima de un decreto, pasa por encima de una contratación colectiva y no conforme con eso pasa por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces ahí está planteado, la gente está en la calle, está peleando, está restiada, vamos a seguramente a conocer algunos detalles de estas protestas, pero la gente está pidiendo la destitución de la ministra de Educación y está pidiendo la eliminación del instructivo ONAPRE que tantos problemas le ha generado a los trabajadores. Y hablando de problemas, recordemos que hace aproximadamente un mes el SAIME, su plataforma, pues fue saboteada, fue tumbada por cambio de nuevas administraciones, de quién le tocaba en su bolsillito, pero también hablamos de quién tomó esa nueva contratación. Hablamos de una empresa argentina, de la cual pues venía mencionando la semana anterior que se iban a dar unos procesos muy rápidos, 48 horas para entregar un pasaporte en 48 horas. Pero le dimos el beneficio de la duda acá en el programa. Bueno, una semana, pongámosle que una semana, 15 días que se pueda realizar. Pues el SAIME viene desmintiendo que entregará pasaportes en 48 horas. Ah, ok. El Servicio Administrativo de Migración y Extranjería desmintió que comenzará a realizar esa entrega de pasaportes y prórrogas en tan solo 48 horas. La aclaratoria surgió luego de que varios medios de comunicación publicaran que la empresa argentina Excle
que presuntamente asumió este manejo de este sistema informativo del SAIME, prometió tener listos estos documentos en 2 días. Estimados usuarios, el SAIME le notifica que la información que está circulando por varios portales de noticias nacionales referente a esta entrega de pasaportes y de prórrogas en 48 horas es totalmente falso, es lo que han dicho a través de las diferentes redes sociales. También el SAIME recordó a los ciudadanos que toda la información oficial referente a los servicios se publican a través de las plataformas digitales oficiales y a través de su portal web. Pero ya va. No dice nada de en cuánto tiempo van a dar el pasaporte. No van a dar. O sea, no. Ellos dicen, no podemos en 48, pero no dicen, lo podemos dar en una semana, en 15 días, en un mes. Es que ese es el problema. La gente no quiere que usted desmienta a la propia empresa que usted contrató. Porque quienes dijeron esto fueron los de Escle. Fueron los argentinos. La propia empresa, la propia plataforma. Claro, entonces, y por algo lo dijo. Quiere decir que sí tiene la capacidad de hacerlo en 48 horas. Pero ahora que salga la gente del SAIME a decir que no, está bien, desmiéntalo, digan que no, pero por lo menos díganos en cuánto tiempo. No, y es que ellos están generando una alerta, el SAIME está generando una alerta donde le está diciendo que presuntamente esto es una modalidad de estafa que están utilizando a través de los diferentes correos electrónicos. Entonces, que por ahí los usuarios no pueden estar pensando que en 48 horas van a tener estos documentos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero insisto, el SAIME debe decir, mire, no es en 48, es en una semana, es en 15 días, es en un mes, pero no lo dice. O sea, ahí es donde deja abierto el espacio para que cualquier manipulador pueda llegar y ofrecer cualquier cosa, y la gente está desesperada realmente en Venezuela por pasaporte. Mucha gente está desesperada por el tema del pasaporte. Bueno, como también están desesperados en Mérida. El diputado William Dávila ha denunciado que hace 5 años colapsó el puente Guaruríes, que conecta el Vigía al sur del estado Mérida con la zona panamericana. Desidia y abandono para la ciudad y el estado Mérida. Vamos a ver cuál es la visión que tiene William Dávila sobre este tema. Este puente se cayó hace 5 años. Aquí hay una demostración palpable de lo que es el centralismo, que le da la espalda a las regiones, sobre todo a nosotros los andinos aquí en Mérida. Ayer hubo aquí un accidente, una buseta se pasó de largo y hubo una muchacha muerta y varios heridos. Este puente Guarurí, como ya lo acabo de decir, producto de la crecida del río, se cayó hace 5 años. Bueno, lo que ha habido es lo que ustedes ven aquí, un puente de hierro, eso es lo que pusieron, y la gente pasando con incomodidades. Esto es lo que nosotros tenemos que cambiar. Por eso yo creo en el federalismo descentralizado, en una república federal que permita que nuestros estados, nuestros municipios y nuestras comunidades resuelvan sus problemas sin que la burocracia de Caracas se agarre los reales de las provincias venezolanas. Implica que después de 5 años, el gobierno no haya tenido los recursos para hacer un puente nuevo. Si en China, que tanto admiran, o en Japón, que es otro buen ejemplo, después de un terremoto se recupera en semanas, en menos de una semana, una autopista. Pero estamos hablando, Alan, de que esos dineros, sabemos también que existe parte de corrupción, pero saben invertirlos. Pero acá no, acá solo corrupción y para el bolsillo de cada quien. Claro, nadie explica cómo 5 años después un estado turístico y productivo como Mérida tenga una situación como esa, un puente vital de comunicación para la zona sur del lago de Maracaibo, la zona panamericana y el Vigía, que es un centro de acopio agroindustrial de toda la zona. Pero bueno, ese es el régimen. Así maneja el chavismo las necesidades del pueblo venezolano. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Lo hacemos con más información. Y bueno, para tranquilidad de todos los migrantes venezolanos en territorio colombiano, uno de los anuncios más esperados se ha producido. Ha dicho la Comisión de Enlace
del presidente electo Gustavo Petro en el tema migratorio, que el Estatuto de Protección Temporal va a continuar. ¿Qué significa esto? Que una de las principales políticas de integración del gobierno de Duque se mantiene en este nuevo gobierno, y sobre todo no solamente va a atender a venezolanos, sino que también se va a extender a otras nacionalidades, según lo ha afirmado este equipo. La Comisión del Empalme del entrante gobierno ratificó el compromiso de seguir trabajando por la integración de todas las personas que llegaron huyendo de la crisis del vecino país, e hizo 3 anuncios fundamentales. El primero de ellos es que el Estatuto Temporal de Protección a Venezolanos seguirá adelante. También, por otra parte, el segundo anuncio es que el estatuto se prorrogará y fortalecerá dentro del corto plazo para lograr que la integración de las personas venezolanas se profundice durante el próximo cuatrienio con la ayuda de los entes territoriales. Y en tercer lugar, el parte de tranquilidad para los gobiernos de todo el mundo, que a través de estas entidades e instancias de cooperación internacional y aquellos que han invertido recursos y esfuerzos para atender a la migración de las personas venezolanas, este esfuerzo no se va a perder porque va a continuar en esta próxima administración. Así que el coordinador de Empalme para Asuntos Migratorios fue claro para explicar que el nuevo gobierno seguirá contando con los cooperantes en un claro reconocimiento del apoyo internacional que ha resultado fundamental para la implementación del estatuto. Y en otro orden, 11.300 venezolanos han cruzado por la selva del Darién en el mes de junio, esto según la Human Rights Watch. La directora pues ha advertido que mientras la situación de Venezuela siga siendo inestable, muchos ciudadanos seguirán cruzando y saliendo del país. Así, durante ese mes de junio, ese total de 15.600 personas cruzaron por la selva del Darién, de los cuales 11.300 eran venezolanos. Así lo han indicado las diferentes cifras documentadas por la organización. Tamara Tarasiut, quien es la directora de las Américas de la Human Rights Watch, ha señalado estas cifras representan un gran aumento exponencial en los migrantes venezolanos que transitan por este peligroso paso entre Colombia y Panamá. Lo que hemos podido documentar es que se ha aumentado así la cantidad de personas que cruzan por el Darién en este último tiempo. En el transcurso del mes de junio han cruzado 15.600 personas del Darién, de ellas, como bien lo mencionaba, 11.300 son venezolanas. Si comparamos con las cifras de junio del año 2021, en ese mes hubo un total de 10.200 personas que cruzaron por esa zona. Solo 205 en ese entonces del año pasado, esa cifra, eran venezolanos, es lo que ha explicado a través de este documento que vienen mostrando. Tarasiu también advirtió que los migrantes que cruzan por la selva del Darién se ven expuestos a muchos peligros por las diferentes condiciones, tanto naturales del lugar como por las víctimas, que son de abusos, de amenazas y de todo tipo de problemas que bien hemos documentado a través de este programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, el jefe de los servicios humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, sostuvo una jornada de trabajo en Venezuela a través de varias reuniones que mantuvo con representantes de las ONG en el país, así como con varios funcionarios de la administración de Maduro, incluyendo una con el mismo mandatario de facto. Varias ONG se reunieron con Griffith para solicitarle que la ONU mantenga los programas de ayuda que se vienen implementando en el país y que son necesarios para asistir a los más vulnerables, según expresaron algunos de sus voceros a la agencia EFE. Luis Francisco Cabeza, director de la ONG Convite, comentó que hablaron sobre la necesidad de mantener a Venezuela en el radar de la ONU, debido a que el país aún tiene marcadores e indicadores importantes que evidencian que existe una emergencia humanitaria en el territorio, negando que la situación del país haya mejorado. Cabezas advirtió que los adultos mayores luchan por la ayuda humanitaria en una condición de desigualdad, porque mucha de la información al respecto llega por vías electrónicas, elementos que ellos no manejan, y pidió entonces incluir este grupo etario en las miras de la ONU. Y así, varios representantes de ONG han señalado la necesidad a Griffiths de que se mantenga esta ayuda humanitaria a Venezuela a través de las ONG que actualmente están atendiendo a la población nacional. Y por una cortesía de La Voz de América, un venezolano ofrece oportunidades laborales a mujeres en Chile. Escuchemos.
Desarmando zapatos, Tabita Navarrete, de 44 años, encuentra una alternativa para generar ingresos desde su hogar. Como yo soy madre soltera, me cuesta un montón para que me cuiden a mi hijo, para salir para afuera a trabajar. Ella y otras 5 amas de casa mayores de 40 años son las primeras empleadas de una fundación creada por migrantes venezolanos que, junto a un diseñador chileno, utilizan las trenzas, suelas y otros materiales del calzado para confeccionar ropa y accesorios. Aproximadamente Chile tiene una pérdida de material en textil de 5 a 10 toneladas al año en puros zapatos. Porque Chile, como es un país que tiene muy buenas relaciones con China, muchos proveedores envían muestras y son muestras que no son comercializadas porque solo envían un solo zapato. Cada una de las mujeres define su horario y el número de piezas que trabajarán. Como pago, reciben un porcentaje por cada zapato desarmado. Y Chile tiene una población muy alta de mujeres jefas de hogar que ya no pueden ser reinsertadas en el mercado laboral por su edad, porque no cumplen los estudios, porque tienen alguna discapacidad, y todo eso nosotros lo vimos como la manera de poderlas ayudar de una u otra manera. Un trabajo que les ha permitido tanto a Tabita como a su hermana ganar un dinero extra para aportar al precario presupuesto familiar. Pero yo no sabía desarmar zapatos, yo primera vez que hago esto. Pero me gustó la pega, ¿para qué decirle? Me encantó el trabajo. Sí, cuesta mucho conseguir trabajo, sobre todo uno que no tiene la oportunidad de trabajar afuera, de salir para afuera de la casa a trabajar. Chile es el 4º país del mundo con el mayor número de migrantes venezolanos, con cerca de 448.000 ciudadanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Bueno, bastante interesante esta propuesta, de verdad que llama la atención por lo innovadora, por lo inclusiva y sobre todo la incorporación laboral de personas que creen que a cierta edad y en ciertas empresas igual ya no les van a dar trabajo por contrato laboral. Sí, muy buena para copiar los buenos ejemplos en otras regiones del mundo. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela esta tarde. Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en Control Master al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia. Continuamos con más. Bueno, hay buenos resultados y uno de los buenos resultados lo está anunciando Citgo, que señala para su informe el segundo trimestre de este año muy buenas noticias. La cuenta oficial de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA informó que esta semana la filial Citgo presentará los resultados del segundo trimestre del 2022. Aun cuando no es posible hacerlos públicos en este momento, sí podemos anticipar que son exitosos y demuestran de manera inequívoca que con hechos y cifras hay una gestión profesional apegada a principios y valores que rinde beneficios. Según la filial de PDVSA, esta empresa Citgo ha afirmado que esta situación es contraste al manejo que había venido haciendo la administración del régimen de facto de la empresa, que la había comprometido de una manera bastante difícil en los mercados internacionales. Sin embargo, desde que asumió esta junta directiva nombrada por la administración Guaidó, las cosas han cambiado. Hay en todo caso también una demanda por varios acreedores de la empresa, acreedores que fueron generados por la administración de Maduro y que se encuentran ante los tribunales norteamericanos exigiendo el pago, la ejecución de garantía de la empresa como parte de estos préstamos que irresponsablemente le otorgaron a la administración de Maduro. Sin embargo, los resultados económicos de la empresa y la nueva gerencia han dado resultados positivos. La Junta admite que muy a su pesar no podemos negar que Citgo sigue en peligro. El daño ocasionado por quienes usurpan el poder en Venezuela fue considerable, pero 44 meses después todavía tenemos el control.
Y el alcalde del municipio Campo Elías en Mérida, Simón Figueroa, acusó al periodista Pablo Villa de pagar a personas para que denuncien los problemas comunitarios en el programa Buenos Días, transmitido por Ritmo Estéreo 93.5 FM. Según el alcalde, el periodista mantiene una campaña de descrédito en su contra. Además, durante una llamada realizada al programa radial, Figueroa apuntó que Villa también busca perjudicar a los alcaldes Jesús Araque del municipio Libertador y Aarón Varela del municipio Sucre en Mérida. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pues ha rechazado que funcionarios públicos intenten desacreditar la labor de los periodistas que trabajan por visibilizar las diferentes demandas de toda la ciudadanía. Bueno, les cuento que hay también decisiones en materia judicial en relación a casos de comunicadores sociales que se encuentran perseguidos, hostigados y atacados por el régimen de facto. En este caso, la justicia de Venezuela negó la solicitud de la defensa del fotoperiodista Jesús Medina de decaimiento del proceso penal abierto en contra del reportero del año 2018 por supuesta instigación al odio. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha denunciado la situación, alegando que el juez negó el decaimiento de la causa en contra del reportero gráfico Jesús Medina y la extensión de las presentaciones a 30 días. Desde 2018 el reportero enfrenta un juicio por supuesta instigación al odio. Pero, ¿qué es lo grave en este caso? Lo grave en este caso es que a Jesús Medina se le acusa de un delito y la Fiscalía ha ido extendiendo los lazos procesales y no ha presentado pruebas sobre la supuesta instigación al odio. Y obviamente el juez se hace el loco, violando también la normativa, violando también los lazos procesales y no le da medida de decaimiento a Jesús Medina. ¿Qué ocurre? Que la Fiscalía no presentó las pruebas que tenía que presentar dentro del laxo penal. Porque nunca tienen pruebas. No es que lamentablemente nunca tienen pruebas. No la presentó. Entonces, ¿qué ocurre ante la no presentación? Dice la norma, si el Ministerio Público no presenta las pruebas de su acusación, el caso decae. Es decir, hay decaimiento de la causa, no hay acusación y por lo tanto Medina debe ser liberado de este proceso. Pero más allá de eso, le están obligando a presentarse cada 15 días en los tribunales y él pidió, bueno, extiéndamelo a 30 mientras se decide el caso. Tampoco el juez lo decidió. Así que estamos ante una nueva muestra de cómo la justicia en Venezuela se manipula y cómo los jueces se prestan a esto. Y en otro orden, Fede Cámaras habla sobre la ley de las zonas económicas especiales y dice que tiene que ser y darle además a esto la bienvenida. Carlos Fernández Gallardo, quien es el presidente de Fede Cámaras, ha asegurado que la ley de zonas económicas especiales que tiene que ser bienvenida, así como cualquier otra legislación que facilite la inversión privada en el país. Fernández también aclaró que esta puesta en marcha de esta ley debe hacerse dentro del marco general de los principios que rigen la economía del país. En ningún caso debería ser ni a costa de los ingresos públicos ni cercanos al derecho de los trabajadores, dentro del marco general de los principios que rigen la economía de nuestro país. La confianza que trae las inversiones es que hayan instituciones que sean totalmente independientes e instituciones sólidas. Eso es lo que pues genera confianza en un mercado y sobre todo en el mercado en el país. Mire, ayer hablábamos con una representante de una organización de ayuda a venezolanos en México, pero precisamente ayer hablábamos del tema la gravedad del tema migratorio allá en México y ocurre esta noticia. 45 migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, fueron detenidos en México durante el día de ayer. Viajaban en un compartimiento oculto en un camión que fue interceptado por las autoridades mexicanas en el estado de Veracruz. Agentes de la Guardia Nacional hicieron el hallazgo en la madrugada del lunes y fue reportado al Instituto Nacional de Migración, que se ocupó de auxiliar a los migrantes. Las personas venían obviamente en condiciones muy malas, pésimas, dentro de una unidad de transporte, dentro de un camión, en donde se apreciaban láminas, tubos y tapas, pero detrás de todo eso estaban los migrantes. Habían 45 venezolanos dentro de ese espacio tan reducido.
Y yo sigo insistiendo, ¿qué hace que una persona se exponga a eso? A una condición tan difícil y tan dura. Había no solamente los venezolanos, había gente también de Cuba, de Ecuador, de Bangladesh, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua. 11 mujeres, 34 hombres, según precisó esta organización. Pero el traslado en camiones es una de las modalidades más peligrosas que emplean traficantes para llevar migrantes indocumentados que buscan llegar a los Estados Unidos. Recordemos varios casos de migrantes que han fallecido en los últimos meses. Sí, en esas unidades de transporte, porque simple y llanamente los dejan abandonados en la mitad del desierto. Y en otro orden, el Observatorio de Ambiente de Fundarredes ha venido denunciando y visibilizando las diferentes problemáticas en materia ambiental que se presentan en todo el territorio venezolano. Escuchemos. El Observatorio de Ambiente de Fundarredes ha venido denunciando y visibilizando las diferentes problemáticas en materia ambiental que se observan en el territorio venezolano, lo que vulnera los derechos ambientales y el goce de un ambiente ecológicamente equilibrado y sano para todos. Desde el mes de mayo a julio del año 2022, el Observatorio de Ambiente ha entregado un total de 6 incidencias en los diferentes organismos como Alcaldía de San Cristóbal, Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Parques y Defensoría del Pueblo. Visibilizando problemáticas ambientales como aguas servidas en San Cristóbal, fuga de gas en las costas venezolanas, contaminación en el lago de Maracaibo y tala indiscriminada en el Parque Chorro del Indio. Bueno, es la posición de Fundarredes en la defensa de los derechos ambientales, que por cierto, el derecho ambiental, el derecho a tener un ambiente sano, es también un derecho humano fundamental, lo ha determinado las Naciones Unidas. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Para iniciar así el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, Eres, tema, una bachatica suave, muy suave, que hemos colocado durante la tarde de hoy para, como les dije, iniciar el último segmento del programa. Y alcaldes opositores de los Andes impulsan el acuerdo para que hayan unas primarias abiertas a todos así. Recordemos que el 21 de julio, 16 alcaldes opositores del estado Táchira emplazaron a los adversarios del gobierno de Nicolás Maduro a alcanzar así la unidad, apuntaron contra los cogollos y abogaron por la escogencia de un candidato que represente a toda la dirigencia en las elecciones presidenciales que se van a dar para el año 2024. El Táchira hay 29 alcaldes, 13 de los cuales son oficialistas. Estamos llamando a los líderes políticos nacionales, sindicales, a los gremios, a un proceso de unificación de criterios donde busquemos todos en consenso una candidatura para enfrentar el chavismo en las elecciones del año 2024. Bueno, la Asamblea Nacional Legítima, a través de su comisión delegada, aprobó un acuerdo durante la mañana de hoy en la cual se le da el agradecimiento total al presidente de Colombia, Iván Duque, por su papel histórico en el restablecimiento de la democracia y las libertades del pueblo venezolano, su apoyo a la migración y solidaridad de forma irrestricta y valiente que ha demostrado en todo momento. Durante la sesión ordinaria realizada vía telemática fue presentado el acuerdo de reconocimiento y agradecimiento a Iván Duque. El acuerdo fue aprobado por unanimidad manifiesta y señala el agradecimiento por las medidas que se han venido adoptando en Colombia por iniciativa de su presidente en beneficio de los integrantes de la diáspora venezolana, producida por la emergencia humanitaria compleja que azota al país. Y las autoridades argentinas encontraron imágenes relacionadas con terrorismo en el teléfono de Ghassemi, quien es el piloto del avión venezolano iraní retenido en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, desde el 6 de junio. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, decidió mantener retenidos a 7 de los 19 tripulantes de esta aeronave. En el equipo habían capturas de pantalla, videos y fotos en las que se observan contextos bélicos, armas, ejército, dirigentes y personas que habrían sido asesinadas, es lo que vienen señalando. También tenían logos de cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, de las Fuerzas Armadas de Quds y de Hezbollah. La Gendarmería Nacional de Argentina pues analizó que en medio de esas fotografías aparecía un ejército armado en donde pues estaba el propio Ghassemi. Bueno, el coordinador nacional del partido Convergencia, Biagio Pilleri,
anunció que el partido tricolor participará en las primarias de la oposición de cara al proceso de elecciones presidenciales del 2024. Hoy anunciamos al país que, convencidos de que la primaria opositora será el hito electoral más importante de los últimos años, nuestro partido participará en el proceso en el que venimos impulsando desde la plataforma unitaria. Según sus palabras, la primaria es el mecanismo idóneo para fortalecer la unidad y vencer al régimen. Por eso se suman oficialmente al proceso que se llevará a cabo en el 2023. Tenemos varios meses trabajando en la incorporación de importantes líderes y dirigentes a nuestras filas. Al mismo tiempo trabajamos como articuladores de los diferentes movimientos y partidos políticos que están realmente comprometidos con el cambio en Venezuela. Y fue contundente la marcha unitaria de los trabajadores realizada en Carabobo, quienes siguen en esta lucha ante este atropello que viene dando el Ejecutivo Nacional. Escuchemos. ¡Jamás serán vencidos! ¡Trabajadores unidos jamás serán vencidos! Aquí están los trabajadores del Estado Carabobo, en unidad con el sector salud, sector educación, universidad, gobernación del Estado Carabobo, exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro que respete a los trabajadores. Los derechos son irrenunciables, los derechos son progresivos y ustedes a todos quieren meter la mano en el bolsillo y robarnos nuestro dinero. Falta de respeto, nosotros vamos a acudir a las instancias necesarias, a tribunales, a instancias internacionales para que nos respeten como trabajadores, como clase trabajadora. Por eso seguimos en la lucha. Bueno, es la situación de la protesta de los trabajadores del sector educativo nacional, también otros gremios y organizaciones que están luchando por la derogatoria del instructivo ONAPRE, que tanto daño ha hecho a todas las contrataciones colectivas nacionales de empleados públicos. Seguimos acá con más información. Y Manuel Rosales, quien es el gobernador del estado Zulia, activó las áreas y servicios del Hospital Materno Infantil Dr. Eduardo Soto Peña en alianza estratégica con la organización Malteser Internacional. Destacó que habilitaron las áreas de emergencia pediátrica, las áreas de observación y servicios, también de laboratorios y terapias respiratorias en una primera fase. El gobernador expuso que están poniendo en funcionamiento las diferentes áreas de esta institución de salud, de este hospital, como parte de las diferentes estrategias de recuperación de hospitales, centros clínicos y ambulatorios en todo el estado Zulia. Es una alianza desarrollada con el gobierno nacional, las alcaldías, las organizaciones internacionales como Malteser, con el cual pues tenemos apoyo y además respaldo. También ha indicado que esta organización tiene una vida de más de 25 países del mundo, llevan adelante más de 100 proyectos en el país y en el estado Zulia. Aquí pues se han hecho una inversión muy importante tanto de la gobernación como de esta organización internacional para restablecer el tema de salud. Bueno, y en agenda nos queda pendientes lo que pueda ocurrir durante la tarde de hoy. A partir de las 3 de la tarde, hora de Venezuela, debería reiniciarse el capítulo final del juicio en contra de los 17 venezolanos que se encuentran detenidos por el hecho del dron, el presunto atentado contra Maduro. Pero obviamente estaremos pendientes del caso, de todo lo que pueda ocurrir en el transcurso de las próximas horas para saber la resolución de un caso que pone nuevamente en entredicho a la justicia venezolana. Y así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos el control máster a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez en la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.